El cielo sobre Santa Fe se partió en dos con un estruendo que hizo vibrar los cristales de la torre corporativa Axis. Adentro, en el penthouse que servía de oficina y fortaleza, Isabela Garza sintió el eco del trueno en el pecho. Las luces parpadearon 1, 2, 3 veces y luego la oscuridad total. Un silencio denso, antinatural, cayó sobre el piso 50, roto solo por el silbido del viento y el golpeteo furioso de la lluvia contra las ventanas panorámicas. Isabela no se movió. El único brillo provenía de la pantalla de su laptop, alimentada por la batería, que iluminaba su rostro con una luz pálida y fantasmal. Sobre la pantalla, los números rojos de una oferta de adquisición hostil parecían burlarse de ella. Ricardo Montemayor, su exprometido, el hombre que conocía cada una de sus debilidades, estaba a punto de arrebatarle el imperio que su padre le había heredado. Y ahora esto, un apagón, en la noche más crucial de su carrera. Abajo, en el sótano, Javier Morales sintió el cambio antes de que las luces de emergencia se encendieran. El zumbido constante de los generadores se ahogó, y por un segundo, la oscuridad fue tan absoluta como la que recordaba de su infancia en el campo. A su lado, en un catre improvisado en el pequeño cuarto de servicio, su hijo Leo se removió, gimiendo en sueños. Javier le acomodó la cobija delgada sobre los hombros, sus manos ásperas y callosas, moviéndose con una ternura que contradecía su apariencia. Tenía 35 años, pero se sentía de 50. 5 años viudo, criando solo a un niño de 7 en una casita de lámina en los bordes polvorientos de la Ciudad de México, un lugar donde los sueños iban a morir. Cada noche limpiaba los pisos de gente que ganaba en una hora lo que él en un mes, y cada noche el miedo de no ser suficiente para Leo le roía el alma. El walkie-talkie en su cinturón crepitó, rompiendo el silencio. Morales, a la oficina de la jefa, piso 50. Ahora, hay un problema con el generador principal. La voz del jefe de seguridad sonaba tensa. Javier miró a Leo, que dormía profundamente, ajeno a la tormenta de afuera y a la que se gestaba adentro de su padre. No podía dejarlo solo, no había opción. Cuando Javier llegó al penthouse, escoltado por 2 guardias como si fuera un prisionero, la vio. Isabela Garza, la dama de hierro. Estaba de pie frente a la ventana, una silueta recortada contra el lienzo caótico de la ciudad bajo la tormenta. Incluso en la penumbra, su poder era palpable. Era una energía fría, controlada, que llenaba la habitación. ¿Usted es el técnico? Su voz era seda y acero. No se dio la vuelta. Soy de mantenimiento, señora. Javier Morales. No me importa su nombre. Me importa que esta oficina tenga luz en los próximos 10 minutos. ¿Entendido? Javier asintió, aunque ella no pudiera verlo. Se dirigió al panel eléctrico, una reliquia antigua en un edificio de vanguardia. Conocía sus entrañas, cada cable, cada fusible. Era el único que sabía cómo revivirlo después de un colapso total. Mientras sus manos trabajaban con una eficiencia tranquila, su mente estaba en el sótano, con Leo. El estruendo de otro trueno, más cercano esta vez, lo hizo estremecerse. Su hijo le tenía pánico a las tormentas. Isabela lo observaba. Veía la seguridad en sus movimientos, la concentración en su rostro. Era una habilidad cruda, práctica, tan ajena a su mundo de estrategias y finanzas. Le molestaba depender de él, de un hombre con las uñas sucias y la ropa gastada. La presencia de un extraño en su santuario era una violación. Este espacio era suyo, impecable, ordenado, un reflejo de su vida. Fue entonces cuando lo vio, por el rabillo del ojo, una pequeña sombra moviéndose en el umbral del gran lobby ejecutivo. Al principio pensó que era una ilusión, un juego de la luz de emergencia. Pero la sombra se movió de nuevo y un pequeño sollozo flotó en el aire. Isabela se giró lentamente, sus ojos entrecerrados. Allí, de pie junto a una escultura de mármol que valía más que la casa de Javier, estaba un niño, pequeño, descalzo, con un pijama de superhéroes descolorido,
y los ojos enormes y llenos de lágrimas. Era Leo. La primera reacción de Isabela fue una furia helada. Un niño, aquí, en su espacio. Era la encarnación del desorden, de lo impredecible, de todo lo que había luchado por erradicar de su vida. «¿Qué es esto?», siseó, su voz bajando a un susurro peligroso. Javier se congeló. El corazón se le detuvo en el pecho. Se dio la vuelta y vio a Leo, temblando, buscándolo con la mirada. «Leo», susurró, el alma cayéndosele a los pies. «¿Qué hace un niño aquí?», demandó Isabela, avanzando hacia el pequeño. Cada paso era medido, depredador. «Este es un edificio corporativo, no una guardería. ¿Es suyo?». Javier se interpuso entre ella y su hijo, un movimiento instintivo, protector. «Sí, señora, es mi hijo, lo siento, él». «No me interesan sus excusas», lo cortó ella, sus ojos fríos como el hielo. «Está despedido. Recoja sus cosas y lárguese. Seguridad, sáquenlos de aquí». Los guardias dieron un paso adelante. Pero algo dentro de Javier, algo que había estado dormido durante años de humillación silenciosa y supervivencia, se despertó. Por primera vez en mucho tiempo, no vio a una jefa todopoderosa. Vio una amenaza directa para lo único que le importaba en el mundo. Levantó la cabeza y la miró directamente a los ojos. Su voz no fue alta, pero resonó en la habitación con el peso de una verdad inquebrantable. «No, señora». Isabela parpadeó, sorprendida por la insubordinación. «¿Qué dijo?». «Dije que no», repitió Javier, su calma más desafiante que cualquier grito. «Puede despedirme. Puede echarme a la calle. Pero primero voy a arreglar su luz, porque es mi trabajo. Y segundo, no va a asustar a mi hijo». Se agachó y tomó a Leo en brazos, quien se aferró a su cuello como si fuera la única ancla en el universo. Le explicó su situación. Sin victimismo, sin súplicas, solo la cruda realidad de un padre viudo sin nadie que cuidara a su hijo por la noche. La verdad de su desesperación, contada con una dignidad que desarmó por completo la furia de Isabela. En ese instante, la armadura de la dama de hierro se fisuró. No vio a un empleado insolente. Vio a un hombre dispuesto a perderlo todo por proteger a su hijo. Era una lealtad tan pura y feroz que ella, con toda su riqueza y control, no la había experimentado jamás. El poder de Isabela Garza se basaba en transacciones, en lealtades compradas y miedos administrados. El poder de Javier Morales, en ese momento, emanaba de algo mucho más antiguo y fundamental, el amor incondicional. La revelación la dejó sin aire. Con un gesto casi imperceptible, despidió a los guardias de seguridad, quienes se retiraron en silencio, confundidos. Se volvió hacia Javier, su rostro una máscara de fría compostura que ya no engañaba a nadie. «Termine su trabajo, señor Morales», dijo, su voz apenas un susurro. «Y luego, asegúrese de que ni usted ni su hijo vuelvan a ser vistos en este piso». Javier no respondió. Con Leo todavía en sus brazos, regresó al panel eléctrico. Sus manos, que no habían temblado al enfrentarla, ahora se movían con una precisión renovada. En menos de 5 minutos, un zumbido profundo recorrió el edificio. Las luces de emergencia se apagaron y la luz brillante y blanca de la normalidad inundó el penthouse, borrando las sombras y revelando el lujo estéril de la oficina. La tormenta eléctrica había terminado, pero una mucho más íntima y silenciosa acababa de comenzar. Isabela le dio una severa advertencia oficial al día siguiente, un formalismo para mantener las apariencias, pero no lo despidió. Sin embargo, algo en ella había cambiado. El encuentro la había perturbado de una forma que no lograba comprender, y así comenzó a observar. Desde la comodidad de su trono de cristal, Isabela Garza desarrolló un nuevo hábito secreto. A través de las cámaras de seguridad, accedía a la pequeña y granulada imagen del cuarto de servicio en el sótano. Veía a Javier y a Leo en sus descansos. Veía cómo Javier sacaba un libro con las páginas gastadas y le leía en voz baja a su hijo, cuyas piernas se balanceaban en el aire, absorto en la historia. Veía cómo partía en dos su modesta cena, una torta o un par de tacos, asegurándose siempre de que Leo tuviera la mejor parte. Una noche,
Vio cómo Javier se arrodillaba para arreglarle el cuello de la camisa a Leo, sus manos, ásperas por la lejía y el trabajo duro, moviéndose con una delicadeza que contradecía su fuerza. Cada uno de estos gestos era un golpe silencioso contra la armadura que la rodeaba. Eran un espejo que le mostraba el eco infinito de su propia mansión, la frialdad de sus cenas solitarias y la ausencia de cualquier mano que la tocara con ternura genuina. Mientras tanto, la presión de Ricardo Montemayor se volvía asfixiante. Ya no eran solo números en una pantalla. Eran ataques personales, veneno susurrado en los oídos de los miembros del consejo. Isabela está distraída, decía en comidas de negocios. La soledad la ha vuelto inestable. La empresa necesita un liderazgo familiar sólido. Usaba su vida personal, su falta de pareja, como un arma para declararla emocionalmente incapaz de liderar el imperio Garza. La soledad, que siempre había sido su fortaleza y su escudo, de repente se había convertido en su mayor vulnerabilidad. Desesperada, sintiendo cómo el control se le escapaba de las manos, concibió un plan. Un plan tan irracional, tan arriesgado, que solo podía nacer de la más profunda desesperación. Necesitaba proyectar una imagen de normalidad, de fortaleza, de tener una vida fuera de esas 4 paredes de cristal. Necesitaba un ancla. La oportunidad se presentó una noche de martes, bajo una lluvia helada que azotaba la ciudad. Isabela salía de la torre, su chofer sosteniendo un paraguas sobre ella, cuando los vio. Al otro lado de la calle, bajo la luz parpadeante de una farola, estaban Javier y Leo, esperando el autobús. El viento gélido se colaba por sus ropas delgadas, y Leo se acurrucaba contra la pierna de su padre, temblando. Desde el interior de su auto de lujo, cálido y silencioso, Isabela los observó. Vio la impotencia en la postura de Javier, la forma en que intentaba proteger a su hijo del frío con su propio cuerpo, un esfuerzo inútil contra los elementos. En ese instante, no eran solo un empleado y su hijo. Eran el símbolo de todo lo que a ella le faltaba y, a la vez, la posible solución a su problema más inmediato. «Deténgase», le ordenó a su chofer. El auto se detuvo suavemente junto a la acera. La ventanilla trasera descendió, revelando el rostro impasible de Isabela. Javier la miró, su expresión una mezcla de sorpresa y desconfianza. «Suban», dijo ella. No era una pregunta. Javier dudó, pero una ráfaga de viento helado que hizo castañetear los dientes de Leo tomó la decisión por él. Subieron al auto. El silencio adentro era denso, roto solo por el suave murmullo del motor y el ritmo hipnótico de los limpiaparabrisas. El calor de la calefacción era casi abrumador. Leo, agotado, se quedó dormido casi al instante, con la cabeza apoyada en el hombro de su padre. Fue entonces cuando Isabela habló, su voz tranquila y directa, como si estuviera negociando la compra de un terreno. «Necesito algo de usted, señor Morales». Javier la miró tenso. «¿Qué podría necesitar de mí, señora?» Isabela no se anduvo con rodeos. «Necesito que finja ser mi pareja». Javier se quedó sin aliento, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La idea era tan absurda, tan humillante, que por un momento pensó que era una broma cruel. Pero la mirada de Isabela era mortalmente seria. «Le pagaré todas sus deudas», continuó ella, su voz metódica. «Cubriré el costo total de cualquier tratamiento médico que su hijo necesite. Les proporcionaré un departamento amueblado en una zona segura. A cambio, me acompañará a un par de eventos corporativos. Sonreirá, me tomará del brazo y le demostrará a mi consejo que mi vida está en perfecto orden». Javier sintió una oleada de rabia. Era la máxima humillación. No solo era un empleado, un ser invisible que limpiaba su basura. Ahora quería comprar su dignidad, usarlo como un accesorio. «No», dijo él, su voz ronca. «Mi vida no está en venta». «No estoy comprando su vida», replicó Isabela, su tono sin una pizca de emoción. «Estoy alquilando una pequeña parte de ella. Piénselo, Morales. La seguridad de su hijo, un techo digno sobre su cabeza, un futuro sin la preocupación de si podrá pagar la próxima consulta médica». Las palabras de ella eran como ganchos, clavándose en sus miedos más profundos. Miró a Leo, dormido,
ajeno a la transacción que se estaba llevando a cabo, una que definiría su futuro. El orgullo ardía en el pecho de Javier, una brasa caliente y amarga. Venderse, alquilar su vida, era todo lo que siempre había despreciado. Pero entonces, el pequeño cuerpo de Leo se estremeció en un sueño. Un pequeño quejido escapando de sus labios, y la brasa de su orgullo se convirtió en cenizas. Vio el futuro en dos caminos divergentes. Uno, de dignidad y miseria, donde Leo seguiría temblando de frío en las paradas de autobús y su salud sería una moneda al aire. El otro, un camino de humillación personal que conducía a un valle de seguridad para su hijo. No había elección real, solo la ilusión de una. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Isabela en el espejo retrovisor. Eran fríos, calculadores, pero por primera vez no vio a un monstruo. Vio a una mujer desesperada, usando las únicas herramientas que conocía. El dinero y el poder. De una manera extraña y retorcida eran iguales. Ambos atrapados, ambos luchando por sobrevivir en sus respectivas junglas. «Acepto», dijo Javier, y el sonido de su propia voz le pareció ajeno. «Pero con una condición». Isabela arqueó una ceja. Su expresión no cambió. «¿Ah, sí? Mi hijo no es parte de esto», dijo Javier, cada palabra pesada como una piedra. «Nunca. Él no posará para fotos. No irá a sus eventos. No será un actor en su teatro. Este acuerdo es entre usted y yo. A él lo deja fuera». Hubo un largo silencio. Isabela lo estudió, su mirada intensa, casi analítica. Javier esperó que se negara, que la complicación fuera demasiado para su plan perfectamente calculado. Pero en lugar de eso, ella asintió, un movimiento corto y decisivo. «Me parece justo, señor Morales. Leo no será parte de la farsa». El acuerdo los empujó a una intimidad forzada que era tan extraña como un sueño febril. 2 días después, Javier y Leo dejaron su casita de lámina para siempre. El nuevo departamento no estaba en las lomas, pero para ellos bien podría haber sido el Palacio de Bellas Artes. Tenía 2 recámaras, agua caliente que nunca se acababa y una pequeña terraza con vista a un parque. Cuando Leo entró por primera vez, corrió de una habitación a otra, sus gritos de alegría rebotando en las paredes recién pintadas. Verlo tan feliz fue a la vez el mayor regalo y el recordatorio más doloroso del precio que Javier estaba pagando. Isabela los visitaba 2 veces por semana para mantener las apariencias. Como ella decía, llegaba en su auto con chofer, vestida con trajes impecables, y se sentaba en el borde del sofá como si temiera contaminarse. Bebían café en un silencio incómodo, discutiendo los detalles de la próxima gala o cena corporativa como si planearan una estrategia militar. Él le hablaba del barrio, de la señora de la esquina que vendía los mejores tamales. Ella le hablaba de las fluctuaciones del mercado de valores y de las tácticas de Ricardo Montemayor. Eran 2 embajadores de mundos opuestos, reunidos por un tratado frágil y secreto. En esas visitas, Javier comenzó a notar las grietas en su fachada, la forma en que sus ojos seguían a Leo mientras el niño dibujaba en el suelo, una mezcla de curiosidad y anhelo. Una tarde, Leo le mostró un dibujo de un león con una corona. «Es para ti», le dijo con la inocencia de sus 7 años, «para que no estés sola en tu castillo». Isabela tomó el papel con manos que temblaban ligeramente, y por un segundo, Javier vio a la mujer detrás del aseo, una prisionera en su propia fortaleza de cristal. La primera gala fue una tortura. Isabela le había enviado un traje a la medida que costaba más de lo que ganaba en 6 meses. Se sentía como un impostor, un muñeco de ventrílocuo. «Relájese, Morales», le susurró ella mientras entraban a un salón lleno de gente poderosa y sonrisas falsas. «Solo tiene que sonreír y no hablar de fútbol». Él le enseñó a encontrar belleza en lo simple. Una noche, mientras esperaban a que el ballet trajera el coche, él señaló el cielo. «Mire», dijo, «esa es la Osa Mayor. Mi esposa me enseñó a encontrarla». Isabela miró hacia arriba, genuinamente confundida, como si nunca se le hubiera ocurrido que el cielo sobre Santa Fe era el mismo que cubría el resto del mundo. A cambio,
Ella le mostró un universo que él ni siquiera sabía que existía. Le explicó cómo un solo cuadro en la pared podía valer millones, cómo una conversación susurrada en un rincón podía decidir el destino de miles de empleos. El verdadero choque de mundos ocurrió en la gala anual de la Fundación Garza. Era el evento más importante del año, y Ricardo Montemayor estaba allí, circulando como un tiburón que huele sangre. Los encontró cerca de la barra, con una sonrisa depredadora en los labios. «Isabela, querida», dijo su voz goteando falsa cordialidad. Ignoró a Javier por completo. «Veo que sigues con tu proyecto de caridad». Su mirada recorrió a Javier de arriba a abajo, despectiva. Isabela se tensó, su mano apretando el brazo de Javier. «Ricardo, qué sorpresa verte lejos de los buitres del consejo». «Oh, están aquí», se rió Ricardo. Y todos se preguntan lo mismo. ¿Cuándo la gran Isabela Garza se volvió tan sentimental? «Primero perdonas la incompetencia», dijo, refiriéndose al apagón. «Y ahora esto». Hizo un gesto vago hacia Javier. «Dime, ¿qué sigue? Adoptarás un perrito callejero para demostrar que tienes corazón». La humillación era pública, calculada para provocarla, para hacerla estallar y demostrar su punto sobre su inestabilidad emocional. Javier sintió la ira subirle por la garganta. Quería borrarle esa sonrisa de la cara. Pero entonces recordó por qué estaba allí. No era para pelear las batallas de Isabela, sino para ser el ancla de su calma. En lugar de alzar la voz, Javier dio un paso al frente, interponiéndose ligeramente entre Ricardo e Isabela. Miró a Ricardo a los ojos, no con odio, sino con una calma que lo desarmó. «Disculpe, señor Montemayor», dijo Javier, su voz tranquila pero firme. «Creo que confunde la bondad con la debilidad. Pero es un error común entre la gente que solo entiende de precios y no de valores». Se giró hacia Isabela y le ofreció su brazo. «Isabela, ¿me acompañas? Creo que están sirviendo el postre». Ricardo se quedó boquiabierto, sin saber cómo responder a un ataque, que no había sido un ataque. Javier se llevó a Isabela de allí, dejándolo solo y humillado en medio del salón. Caminaron en silencio hacia la terraza. El aire frío de la noche los envolvió, un alivio después del calor sofocante del salón. Por un momento, ninguno de los dos habló. Isabela se apoyó en el barandal de mármol, sus nudillos blancos. Miraba las luces de la ciudad, un tapiz infinito de vidas que le eran completamente ajenas. «Gracias», dijo finalmente, su voz tan baja que casi fue arrastrada por el viento. «Lo que hiciste allá adentro». «No tiene que agradecerme», la interrumpió Javier, su tono suave. «Ese hombre es un patán. No se necesita un contrato para ver eso». Ella se giró para mirarlo, y a la luz de la luna, su rostro parecía menos una máscara de poder y más el de una mujer cansada. «Nadie me había defendido así antes», confesó, y la vulnerabilidad en su voz lo tomó por sorpresa. «Mi padre me enseñó que la lealtad se compra o se impone, nunca que se ofrece». En ese momento, la distancia entre ellos, la que estaba hecha de dinero, poder y clase social, pareció encogerse hasta casi desaparecer. Él no vio a la dama de hierro, la dueña de la torre, vio a Isabela, una mujer atrapada en una jaula de oro que ella misma había ayudado a construir, y ella no vio al hombre de mantenimiento, al padre pobre. Vio a Javier, un hombre con una fortaleza tranquila que ninguna fortuna podría comprar. Por primera vez, alguien la había defendido no por lo que ella representaba, sino simplemente por ser ella. Y esa simple verdad comenzó a desmoronar los cimientos de su mundo. Semanas después, la farsa continuaba, pero algo había cambiado. Sus encuentros para planear la siguiente aparición pública se sentían menos como reuniones de negocios y más como conversaciones. Sin embargo, el recordatorio de la fragilidad de su nuevo mundo llegó de la forma más inesperada. Una tarde, Leo llegó del colegio con un papel arrugado en la mano y los ojos llenos de una tristeza que a Javier le partió el alma. Era una carta para los padres de familia. La escuela primaria pública, Benito Juárez, el único lugar seguro y feliz en el universo de Leo,
iba a ser demolida para dar paso a un nuevo y lujoso complejo de condominios. El nombre del proyecto, impreso en la parte inferior de la carta, le heló la sangre a Javier: Residencial Garza Axis. La ironía era tan cruel que parecía una broma macabra del destino. El dinero que estaba asegurando el futuro de su hijo provenía de la misma empresa que estaba a punto de destruir su presente. Se sintió atrapado, impotente. Su acuerdo con Isabela le prohibía explícitamente involucrar a Leo. Pedirle que detuviera el proyecto sería usar a su hijo, romper su única condición. Así que se tragó su desesperación y no dijo nada. Pero Isabela no necesitaba que él le dijera. En una junta de revisión de proyectos, vio el nombre de la escuela en la lista de demoliciones programadas. Recordó las historias que Javier le había contado sobre la maestra de Leo, sobre el mural que los niños habían pintado en el patio. Vio el dibujo del león con corona que Leo le había regalado, ahora enmarcado en un discreto rincón de su oficina. Por un lado estaban las proyecciones de ganancias, millones de pesos en juego, la lógica implacable de los negocios que había sido su única guía durante años. Por el otro, estaba la imagen de un patio escolar silencioso y un niño de 7 años perdiendo su pequeño mundo. Esa tarde convocó a su jefe de operaciones. «El proyecto San Mateo se cancela», dijo, sin apartar la vista de los planos. «Pero, señora Garza», tartamudeó el hombre, «los contratos están firmados. Perderemos millones en penalizaciones». «Dije que se cancela», repitió ella, su voz tranquila pero con un filo de acero que no admitía discusión. «Busque otra ubicación y asegúrese de que la escuela reciba una donación anónima para renovar su biblioteca. ¿Entendido?» El hombre asintió pálido y confundido. Isabela acababa de sacrificar una fortuna por algo que no tenía ningún valor monetario. Y al hacerlo, sintió una extraña ligereza, como si por primera vez estuviera usando su poder para construir algo real, en lugar de solo amasar ladrillos y cemento. La noche de la última gala, la que decidiría todo, llegó. Era una cena con los inversionistas más importantes. Su actuación como pareja había sido impecable. Los rumores sobre la inestabilidad de Isabela se habían disipado, reemplazados por susurros de admiración hacia la pareja sólida y elegante que formaba con Javier. Ricardo Montemayor los observaba desde la distancia, su rostro una máscara de furia contenida. Había perdido. El consejo le había reafirmado su confianza a Isabela esa misma tarde. La guerra había terminado. Mientras caminaban hacia la salida, rodeados de felicitaciones, Javier se sentía cada vez más ajeno. La sonrisa en su rostro era una máscara pesada. Había cumplido su parte del trato. Leo estaba a salvo, su futuro asegurado. Pero él se sentía vacío, como si hubiera vendido una parte de su alma que el dinero no podía recomprar. En el silencio del auto de lujo que los llevaba de regreso a su departamento, la farsa se volvió insoportable. Cada kilómetro que los acercaba a casa era un paso más hacia una vida que no era la suya. «Pare aquí, por favor», le dijo al chófer. El auto se detuvo en una esquina tranquila. Isabela lo miró confundida. «¿Qué pasa?» Javier se giró hacia ella. Su rostro estaba serio, sus ojos llenos de una tristeza profunda. «Se acabó, Isabela», dijo usando su nombre sin el formalismo de siempre. «El trato. Usted ganó. Su empresa está segura. Yo ya no puedo seguir con esto». «¿De qué hablas?», preguntó ella, una punzada de pánico en su voz. «¿Es por el dinero? Puedo darte más». Él negó con la cabeza. «Nunca fue por el dinero. Fue por mi hijo, y él ya está bien. Pero esta vida, estos trajes, estas sonrisas falsas, no soy yo. Me estoy perdiendo, y si me pierdo a mí mismo, no tendré nada que darle a Leo». Rompió el trato con la misma dignidad tranquila con la que la había enfrentado la noche de la tormenta. Estaba preparado para volver a su casita de lámina, a esperar el autobús bajo la lluvia, pero con su integridad intacta. Abrió la puerta del auto. «Gracias por todo, señora Garza, le deseo lo mejor». Y se fue caminando por la acera hasta desaparecer en la oscuridad, dejando a Isabela sola en el silencio ensordecedor del auto. El chófer carraspeó, rompiendo el hechizo.
¿A casa, señora Garza? La pregunta la sacó de su estupor. Isabela asintió, incapaz de formar palabras. El auto se deslizó suavemente por las calles vacías de la noche, un capullo de lujo y silencio. Cada luz de la ciudad que pasaba era un recordatorio borroso de la victoria que acababa de conseguir. Había ganado. Su imperio estaba a salvo. Ricardo había sido humillado. Debería sentirse eufórica, invencible. En cambio, sentía un vacío tan vasto y profundo que amenazaba con tragársela. La ausencia de Javier en el asiento a su lado era más palpable que su presencia jamás lo fue. Era un hueco, un frío que la calefacción del coche no podía tocar. Cuando el auto se detuvo frente a la imponente entrada de su mansión en Las Lomas, la sintió como una tumba. Las luces automáticas se encendieron, iluminando una fachada perfecta y sin alma. Adentro, el eco de sus tacones sobre el mármol pulido era el único sonido. El aire era frío, inmóvil, perfumado con la fragancia cara de un ambientador que solo acentuaba la falta de vida. Caminó por los pasillos amplios, pasando junto a obras de arte que valían fortunas y muebles de diseñador que nunca habían conocido el desorden de una vida real. Todo estaba en su lugar, perfecto, estéril, silencioso, un silencio ensordecedor que gritaba su soledad. Se sirvió una copa de un vino carísimo, pero el líquido le supo a ceniza. Se paró frente a la enorme ventana de la sala, la misma que enmarcaba una vista espectacular de la ciudad que ella había conquistado. Pero ya no veía un reino. Veía millones de luces, millones de hogares, donde la gente reía, discutía, se amaba, veía vida. Y aquí, en su palacio de cristal, no había nada. La victoria se sentía hueca, un trofeo sin valor. Se dio cuenta, con una claridad que la aterrorizó, de que había pasado toda su vida construyendo muros, no un hogar. Su mente volvió a Javier, a la dignidad en sus ojos cuando la enfrentó, a la calma con la que desarmó a Ricardo, a la forma en que sus manos ásperas se volvían gentiles al hablar de su hijo. Y entonces, como un rayo, la golpeó un pensamiento. El único momento en que esta casa no se había sentido como un mausoleo fue cuando, por un instante, se había permitido imaginar la risa de Leo rebotando en estos pasillos, el sonido de sus pequeños pies corriendo por el mármol. Se había imaginado el desorden de sus juguetes en el suelo, las manchas de sus dedos en los cristales. Se había imaginado vida, el miedo a la vulnerabilidad, el pánico a ser herida que su padre le había inculcado a fuego, siempre había sido su guía. Pero esa noche, un miedo más grande, más primordial, lo eclipsó por completo. El miedo a morir sola en esa jaula dorada. El miedo a que el silencio fuera su único compañero por el resto de sus días. Y ese miedo, finalmente, fue más fuerte que su orgullo. En un acto de pura impulsividad, algo que no había hecho en años, corrió hacia el recibidor, ignorando el intercomunicador para llamar a su chofer. Tomó las llaves de uno de sus autos deportivos, un vehículo que usualmente era solo un adorno en su garaje. No se cambió de ropa. Con el vestido de gala y los tacones, salió a la noche y sintió como las primeras gotas de una lluvia fina comenzaban a caer. El motor rugió a la vida, un sonido violento en la quietud de la noche. Condujo ella misma, algo que nunca hacía. Atravesó la ciudad como un fantasma, dejando atrás las calles impecables de Las Lomas y adentrándose en el laberinto de barrios que despertaban mucho antes que el suyo. La lluvia se intensificó, golpeando el parabrisas, difuminando las luces de neón de los puestos de tacos que aún estaban abiertos. No sabía exactamente a dónde iba, solo tenía la dirección del departamento que le había conseguido a Javier. Cada vuelta la alejaba más de su mundo de control y la acercaba a un territorio desconocido, guiada solo por una necesidad desesperada de no estar sola. Finalmente, encontró la calle. Era modesta, tranquila, con edificios de apartamentos sencillos y árboles que se mecían con el viento. Estacionó el auto de lujo, una aparición incongruente en ese entorno. Apagó el motor y el único sonido fue el de la lluvia torrencial y el latido de su propio corazón en sus oídos. Se quedó allí sentada por 1 minuto, 2, temblando. ¿Qué estaba haciendo?
¿Qué iba a decir? Era una locura, pero la idea de regresar a su mansión silenciosa era aún más aterradora. Abrió la puerta y salió. La lluvia la empapó al instante. El costoso vestido se le pegó al cuerpo. El peinado perfecto se deshizo en segundos. Caminó bajo los goterones que caían de los árboles, sus tacones hundiéndose ligeramente en el pasto mojado del pequeño jardín frontal. Llegó a la puerta de madera, sencilla, sin adornos. Levantó una mano temblorosa y tocó. 1, 2, 3 veces. El sonido pareció ridículamente débil contra el rugido de la tormenta. Esperó lo que pareció una eternidad. Las luces del interior se encendieron. La cerradura giró. La puerta se abrió. Javier estaba allí, en una simple camiseta y pantalones de pijama, con los ojos hinchados por el sueño. Su rostro pasó de la confusión a la incredulidad absoluta al verla. Estaba empapada, despojada de toda su armadura de poder y riqueza, temblando, no solo por el frío. Él abrió la boca para decir algo, pero no salió ningún sonido. Fue entonces cuando ella habló, su voz rota, apenas un susurro que luchaba por sobreponerse al sonido de la lluvia. Era la confesión más cruda y honesta de su vida, una rendición total. «Mi mansión», dijo, mirándolo a los ojos con una desesperación que lo atravesó, «es demasiado fría sin ti». Las palabras flotaron en el aire, suspendidas entre ellos, más poderosas que el estruendo de la tormenta. Javier la miró, a la mujer que había sido su jefa, su benefactora, la arquitecta de su farsa. Pero la persona que tenía delante no era ninguna de esas cosas. Era solo Isabela, empapada y rota, ofreciéndole la única verdad que le quedaba. El frío de su mansión no era por la falta de calefacción, sino por la falta de calor humano. Lentamente, sin decir una palabra, Javier se hizo a un lado y le abrió la puerta por completo. Ella entró dejando un rastro de agua de lluvia sobre el modesto piso de linóleo. Se quedó de pie en medio de la pequeña sala, abrazándose a sí misma, pareciendo a la vez inmensa y diminuta en ese espacio humilde. Javier cerró la puerta y el sonido del mundo exterior, de la lluvia y del tráfico, se atenuó. «Leo está dormido», dijo él, su voz ronca. Fue lo único que se le ocurrió decir. Ella asintió sin mirarlo, sus ojos fijos en un dibujo de Leo pegado con cinta adhesiva en la pared. Era un sol con una cara sonriente. «¿Qué estamos haciendo, Javier?», susurró ella más para sí misma que para él. «No lo sé», respondió él con honestidad, «pero creo que, por primera vez, estamos dejando de fingir». No fue el final de un cuento de hadas, sino el comienzo de algo mucho más complicado y real. Decidieron intentarlo. Navegar las abismales diferencias entre sus mundos fue como aprender a caminar de nuevo. Hubo silencios incómodos, malentendidos culturales y momentos en los que la inercia de sus antiguas vidas amenazaba con separarlos. Pero también hubo risas, conversaciones a altas horas de la noche y la lenta construcción de una confianza frágil. Sin embargo, los fantasmas del pasado no se rinden tan fácilmente. Ricardo Montemayor, humillado y derrotado, preparó su último y más venenoso ataque. Una mañana, la ciudad despertó con un titular escandaloso en todos los periódicos y portales de noticias. La Dama de Hierro y su contrato de amor. CEO de Garza paga a empleado para fingir romance. La historia, filtrada por Ricardo, era una versión torcida y cruel de la verdad. Pintaba a Isabela como una depredadora solitaria que usaba su poder para comprar compañía, y a Javier como un pobre diablo explotado, o peor aún, un oportunista calculador. Incluía copias del acuerdo de confidencialidad y detalles de los pagos. El escándalo fue una bomba atómica. El consejo directivo entró en pánico, las acciones de la constructora se desplomaron, y la vida que apenas comenzaban a construir se vio amenazada por un tsunami de juicio público. Javier sintió el peso de las miradas en la calle, los susurros de los vecinos. Por un momento, el viejo instinto de huir, de volver a la invisibilidad, lo invadió. Pero entonces vio el miedo en los ojos de Isabela, el mismo miedo que había visto la noche de la tormenta, el miedo a quedarse sola, y supo que esta vez no podía abandonarla.
En lugar de esconderse, Isabela hizo lo impensable. Convocó a una rueda de prensa. Sus asesores le rogaron que no lo hiciera, que emitiera un comunicado, que negara todo, pero ella se negó. «Ya no voy a vivir detrás de un comunicado de prensa», les dijo. Al día siguiente se enfrentó a un mar de cámaras y micrófonos, pero no estaba sola. A su lado, con un traje sencillo pero con la cabeza en alto, estaba Javier. No estaba detrás de ella como un guardaespaldas, ni a un lado como un accesorio. Estaba a su lado, como su igual. Isabela se acercó al podio y un silencio expectante cayó sobre la sala. «Lo que han leído en los periódicos», comenzó su voz firme, «contiene hechos pero no contiene la verdad. No negó el acuerdo, no negó el dinero. En cambio, contó su propia versión de la historia. La verdad es que yo era una mujer muy solitaria, atrapada en una vida que me exigía ser fuerte a cada momento», dijo, su mirada recorriendo a los periodistas. «Y la verdad es que él», dijo, girándose para mirar a Javier, «es un hombre que me enseñó que la verdadera fortaleza no está en no necesitar a nadie, sino en tener el valor de proteger a quienes amas». Contó la historia de dos personas de mundos opuestos, unidas por la desesperación y las circunstancias, que encontraron algo real en medio de una mentira. Sí, hubo un contrato, pero el amor, el respeto y la familia que estamos construyendo no tienen precio. Luego anunció su siguiente movimiento. Delegaría la presidencia ejecutiva de Constructora Garza para dirigir una nueva división de la empresa, enfocada en proyectos de vivienda asequible y desarrollo comunitario. Un cambio que demostraba que su transformación era más que solo palabras. La prensa quedó atónita. No era la historia de depredadora y víctima que esperaban. Era una historia de redención. Los meses que siguieron no fueron fáciles, pero fueron reales. Con la ayuda de Isabela para navegar la burocracia, Javier consiguió un préstamo legítimo del banco y abrió un pequeño negocio de mantenimiento y remodelación. Su honestidad y su ética de trabajo pronto le ganaron una reputación sólida. Dejó de ser el empleado para convertirse en el señor Morales, dueño de su propio destino. La historia no termina en una mansión ni en una casita de lámina. Termina una tarde de domingo, meses después, en un parque público en el corazón de la ciudad. El sol se filtraba a través de las hojas de los árboles, pintando manchas de luz sobre el pasto. Javier, con una sonrisa que le llegaba a los ojos, empujaba a Leo en un columpio cada vez más alto. La risa del niño era el sonido más puro y feliz del mundo. Sentada en una banca cercana, observándolos, estaba Isabela. No llevaba un traje de diseñador, sino unos jeans y una simple blusa. En su rostro no había rastro de la dama de hierro, solo una serenidad y una alegría genuinas que ninguna fortuna le había dado antes. Cuando Leo saltó del columpio y corrió hacia ella para abrazarla, ella lo recibió con los brazos abiertos, enterrando su rostro en su cabello. Javier se acercó y se sentó a su lado, pasando un brazo por sus hombros. Ella se recostó en él, y por un largo momento los tres se quedaron en silencio, viendo a otros niños jugar, siendo simplemente una familia. Habían dejado de ser la jefa y el empleado, el poder y la necesidad. Se habían convertido en Javier e Isabela, y juntos habían descubierto que un hogar no se construye con ladrillos y cemento, sino con el tipo de calor que el dinero nunca, jamás podrá comprar. A veces, las decisiones más extrañas nos llevan a los lugares más inesperados. ¿Crees que el amor puede realmente nacer de un acuerdo tan retorcido o es solo un cuento de hadas? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Y si te gustan las historias que te hacen cuestionar todo, suscríbete, porque hay un universo de emociones esperando ser descubierto.